Un saludo en el nombre de el Señor. Hoy tenemos un programa internacional. Internacional porque aquí tenemos varios países representados en estas tres personas que estamos aquí para compartir con ustedes. Tengo a un sacerdote misionero, el padre Rodrigo María, de la Fraternidad Arca de María, brasileiro. Sí. Tengo a la señora Rita Freitas, que nos va a hacer el favor de traducir. Ella es venezolana. Y ustedes saben de su viejo amigo mexicano. Así que aquí tenemos un programa internacional. Pero antes de entrar en materia, vamos a lo más importante, que es ponernos en las manos del Señor. Y le voy a pedir al padre Rodrigo, si quiere, en portugués, hacer esta oración de poner todo esto en manos del Señor. Senhor Deus, queremos consagrar este programa às Tuas mãos, ao Teu coração, pelas mãos de Vossa Mãe Santíssima, pedindo que tudo se conduza conforme a Sua Santíssima vontade, para a honra e glória do Vosso Santo Nome e proveito do Vosso povo. Amém. Amén. Usted lo entendió, ¿verdad? Yo también, así que estamos ya trabajando en la lengua también, la lengua portuguesa, que es rica, muy melodiosa también. Bien, pues antes de que entremos en el apostolado, en la misión que Dios le ha encomendado al Padre Rodrigo y a la fraternidad, yo quisiera, Padre, que usted nos contara un poquito de usted, Rodrigo, dónde nace, un poquito de quién es usted. Bom, eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Nasci no centro do Brasil. Nasci no centro do Brasil. Numa cidade chamada Jaraguá, em Goiás, perto da capital Brasília. Jaraguá, cerca da capital Brasília. E meus pais não tinham prática religiosa. Meus padres não tinham prática religiosa. Mas quando chegou em minha paróquia, quando chegou a minha paróquia, grupo de irmãs franciscanas, grupo de hermanas franciscanas, que começaram a fazer trabalho com a juventude, fazendo trabalho com a juventude. Eu que gostava muito dessas movimentações, comecei também a frequentar a igreja. Me gostava muito esse tipo de movimentos e comecei a frequentar a igreja. Le voy a hacer preguntas breves. ¿Qué edad tenía usted más o menos acá? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Eu já era escoteiro, gostava muito da vida de scout, de escoteiro. E discoteca, era discoteca. Escoteiro. Oh, escoteiro, perdão. Escoteiro. ¿Y escoteiro, cuál sería la traducción? Scout. Scout. Salir a campamentos. Sí, de campamento. Una pregunta más, ¿de familia es usted único o hay más hermanos y hermanas? Somos 5 irmãos. Ajá. 5 irmãos de uma família onde houveram 5 irmãos. Somos 5 irmãos de uma família onde houveram 6. Mas meus pais não tinham prática religiosa. Mas a partir do momento em que eu comecei a frequentar a igreja, quando comecei a frequentar a igreja, meus pais também começaram. Meus padres também começaram. E assim, não eram casados na igreja. Não eram casados por la igreja. E depois se casaram também. Depois se casaram. Assisti o casamento dos meus pais. Assisti o casamento dos meus padres. Padre Rodrigo, ¿qué se siente ver a papá y mamá llegar al sacramento? ¿Qué pasó en usted? Foi uma alegria muito grande porque uma alegria muito grande porque eu havia me convencido por a catequese que havia recebido. Eu me havia convencido por a catequese que havia recebido. Da absoluta necessidade que nós temos da graça de Deus. Da absoluta necessidade que temos da graça de Deus. E meus pais viviam em situação irregular. Meus padres viviam em situação regular. E aquilo me doía muito. E aquilo me doía muito. Então uma vez que eles também chegaram a esta consciência, uma vez que chegaram a esta consciência, e depois de tantos anos vivendo juntos, resolveram se casar, foi uma grande alegria. Depois de tantos anos vivendo juntos, resolveram casar-se. Essa foi sua primeira missão? Foi a primeira missão. Felicidades por essa primeira missão, que alegria. Mas eu não tinha intenção de ser sacerdote, não escutei esse chamado na minha primeira parte da juventude. Não tinha a intenção de ser sacerdote. O que queria ser você na vida? Eu acreditava que por meio da educação poderia transformar o mundo. Eu pensava que por meio da educação podia transformar o mundo. Então entrei na universidade. Entrei na universidade. E comecei a fazer uma faculdade de educação. E comecei a fazer a faculdade de educação. Pedagogia. Ao mesmo tempo, já comecei também a dar aulas, a lecionar numa escola do Estado. Ao mesmo tempo, estava dando classes na escola do Estado. E tinha uma namorada muito bonita com quem pretendia me casar.
Tenía una enamorada muy linda con quien pretendía casar. Mas os planos de Deus foram outros. Los planes de Dios fueron otros. Então, quando me mudei para a capital do meu estado, Goiás, Cuando me mudé a la capital de mi estado, Guayas, para poder estudar, para poder estudiar, a igreja ali na capital era muito diferente. la iglesia allí en la capital era muy diferente. Então, as pessoas eram mais dispersas e muito mundanas. Las personas eran muy dispersas y mundanas. Eu me assustei Yo me asusté com aquela situação. con aquella situación. E comecei a me angustiar, a ver a situação das pessoas, espiritualmente falando. Me angustié viendo la situación de las personas espiritualmente hablando. Porque não havia uma preocupação, havia muita indiferença para com Deus e para com a religião. Había mucha indiferencia para la religión y con Dios. Então, depois de uma novena, a Nossa Senhora da Assunção, Después de una novena a Nuestra Señora de la Asunción, eu estava ajoelhado diante do Santíssimo. yo estaba de rodillas frente al Santísimo E meu coração tinha muita dor. y mi corazón tenía mucho dolor. E eu comecei a dialogar com Jesus, a questioná-lo Comencé a dialogar con Jesús y a cuestionarlo. e a perguntar: mas Senhor, como deixas o teu povo ficar assim, tão indiferentes a ti? Le pregunté, Señor, ¿cómo te quedas así tan indiferente tu pueblo, quedarse así? E então veio um grito de dentro da alma. Eu falei: Jesus, meu Senhor, faça alguma coisa. Vino un grito dentro de mi alma y dije, Jesús, haga alguna cosa. Imediatamente, ele devolveu-me. E dentro do meu coração falou, com muita claridade. Inmediatamente devolvió dentro de mi corazón con mucha claridad E disse: y me dijo, faça você alguma coisa. haga usted alguna cosa. Consagre-se ao meu serviço Conságrese a mi servicio e ajude meu povo a conhecer-me. y ayude a mi pueblo a conocerme. E levantei-me daquela oração Me levanté de aquella oración muito seguro e com muita clareza do que deveria fazer. muy seguro y con mucha claridad de lo que tenía que hacer. Deixei a minha bela namorada, Dejé a mi enamorada, o meu curso na universidade, el curso universitario, o meu emprego na escola que amava muito mi trabajo en la escuela que amaba mucho e entrei no seminário. y entré en el seminario. Déjeme le hago una pregunta aquí. ¿Y qué fue la respuesta de la enamorada y qué fue la respuesta de papá y mamá? A namorada ficou triste, não compreendeu em princípio. Mi enamorada se quedó triste, no entendió al principio. E meus pais, no princípio, também não compreenderam. Mis padres al principio houve también oposição. no comprendieron y hubo oposición. Mas deixei muito claro para minha mãe. Y además dejé muy claro para mi madre, Porque começou a dizer: mas não podes ir embora. ella comenzó a decirme, no te puedes ir, Tu não me amas? tú no me amas. Eu disse a ela: Yo le dije a ella, eu amo muito a senhora, yo la amo mucho, mas não obrigue-me a escolher entre Deus e a senhora, pero no me obligue a escoger entre usted y el Señor, porque eu escolherei a Deus. porque yo escogería a Dios. Depois disto, passou e ela conformou-se, e não apenas isto, Después de esto pasó y ella se calmó e sentiu muita alegria y sintió mucha de alegría ter filho sacerdote. de tener un hijo sacerdote. Então, El Espíritu Santo tocó y dijo, esta es mi voluntad, déjalo ir. exatamente. Qué bueno que comparte esto, padre, porque yo conozco casos, tristemente, donde padres han frustrado la vocación de un hijo o una hija a la vida consagrada. Les han ofrecido dinero, autos, mil cosas, y hay jóvenes que han cedido y han dejado ese llamado al Señor. Me recuerda mucho al joven rico, Sí. que le dijo al Señor, sígueme, y no lo siguió. Usted sí lo siguió. Pela graça de Deus. Mas
E eu não me arrependo. Yo no me arrepiento. Sou muito feliz. Soy muy feliz. Não seria completo, com muita certeza, No sería completo con mucha certeza se houvesse seguido o meu plano. si hubiera seguido mis planes. E sou plenamente convencido Estoy plenamente convencido de que o plano de Deus que el plan de Dios é muito melhor do que o meu. es mucho mejor que el mío. E aquilo que eu queria fazer, ajudar o mundo, Y aquello que yo quería hacer, ayudar al mundo, Deus me fez fazer de uma maneira muito mais sublime. Dios me lo hizo hacer de una manera mucho más sublime. Apesar da limitação e da pequenez, A pesar de la limitación y la pequeñez, é impressionante es impresionante como Deus faz tanto como quando Dios nós hace, somos disponíveis. como Dios hace tanto cuando nosotros somos disponibles. E tudo que quero é estar disponível a Ele. Todo lo que quiero es estar disponible para Él. Cuando usted dice, Señor, sí, te voy a decir que sí a este llamado, ¿qué hizo? ¿Iba a ir a un seminario? ¿Iba a ir a un convento? ¿O ¿cuál fue la forma de poder canalizar la respuesta al Señor? Fui visitar o seminário Fui a visitar el seminario En Brasilia. perto de Brasília, em uma cidade chamada cerca de Brasilia, Anápolis, una Ajá. ciudad llamada Anápolis, perto da capital, que Cerca da chama-se capital. Goiânia. Guyana. Ujú. Então, visitei o seminário Visité el seminario e logo ingressei. y luego ingresé. E foi uma caminhada difícil, Fue una caminata difícil, mas, por fim, cheguei entrei no seminário em 1994. pero por fin entré al seminario en Padre, una pregunta, 1994. porque seguramente hay muchos jóvenes que tienen esta pregunta. Usted llega a un seminario y dice, yo quiero ser sacerdote. Le dicen, toma una sotana y entra y ya estás en camino, o hay un proceso de discernimiento. ¿Cómo es esa entrada al seminario? Há um processo. Ajá. Hay un proceso. Alguns mais longos, outros mais curtos. Unos más largos, otros más cortos. No meu caso, durou 6 meses. En mi caso duró 6 meses. ¿Eso es corto o largo? Isso é relativamente curto. Corto, eso me corto. parece a mí, corto. Sim, curto. Mas sou convencido de uma coisa. Estoy convencido de una cosa. Muitas vocações hoje se perdem Muchas vocaciones hoy se pierden por um excesso de burocracia. por un exceso de burocracia. É verdade que não devemos fazer coisas de maneira precipitada, Es verdad que no debemos hacer cosas de manera precipitada, mas também não devemos retardar um ingresso por conta de tantas burocracias. pero tampoco debemos retardar Creo un que exceso. Papa Francisco está muy claro en esta línea, hablando a la estructura de la Iglesia, que tenemos que tener mucho cuidado, usted tocó la palabra exacta, de no burocratizar los sacramentos, el caso de una entrada al seminario. Me parece que el Papa está muy claro de que hay que operar mucho en una diferente manera como lo hemos hecho, quizá matando vocaciones o rechazando gente a una vida sacramental por la burocracia. Qué bueno que tocó usted este punto. Porque a nossa geração Porque nuestra generación é mais superficial es más superficial, e é mais volúvel. más voluble. Então, quando sente esse impulso da graça, Siente el impulso de la gracia. precisa ser respondido de maneira mais rápido possível, Tenía que ser respondido de una manera más rápido posible. com responsabilidade, Con com responsabilidad. discernimento, Con discernimiento. mas sem atrasos desnecessários. Sin atrasos innecesarios. Porque também conhecia muitos que simplesmente desanimaram. Porque también conocí a muchos que simplemente se desanimaron. E existe o inimigo de Deus que trabalha também, Y existe el enemigo de Dios que trabaja también. que quer desviar aqueles que são chamados. Quiere desviar a aquellos que son llamados. E a obra de Deus precisa de operários. Y la obra de Dios precisa de operarios. E uma vocação que se realiza Y una vocación que se realice. significa a salvação de muitas outras pessoas. Significa la salvación de muchas otras personas. E o inimigo sabe disso. Y el enemigo sabe de E eso. por isso trabalha para poder desviar e destruir as vocações. Y por eso trabaja para desviar y destruir las ¿A vocaciones. este seminario al que usted recurrió, eres de alguna orden religiosa o era el seminario secular de la O diócesis? seminário da diocese, Seminario Ajá. diocésico. muito bom seminário, que tinha à frente santo bispo Tinha- chamado Dom Manuel Pestana. Tenía encargado un santo obispo llamado Manuel Pestana, Manuel Pestana, Manuel. de origem portuguesa. de origen portugués. E ele
era muito fiel à igreja. Era muy fiel a la iglesia. Porque nós temos na América Latina, especialmente no Brasil, Nosotros tenemos en América Latina, influência especialmente en muito Brasil, forte da teologia da una libertação. influencia muy fuerte de la teología de Que la tem liberación. aspectos positivos, Tiene aspectos positivos, mas que no campo doutrinal e espiritual fez muito estrago. pero en el campo doctrinal hizo mucho problema. E este bispo manteve-se bispo muito fiel à Es muy doutrina, fiel a la doctrina, à espiritualidade, a la espiritualidad, sem deixar de lado a caridade. sin dejar de lado la caridad. Então, foi uma formação muito boa, Una aquela que formación pude receber. muy buena que pude recibir. Então, pude conhecer a doutrina católica Pude conocer la doctrina católica e não interpretações de teólogos que se desviaram do magistério. y no interpretaciones de teólogos que se desviaron. Por isso, eu agradeço muito a Deus. Por eso le agradezco mucho a Dios. ¿Qué tiempo fue este proceso de seminario para llegar al sacerdocio? De 2004, de 94 a 2000. Fue muy rápido también, 6 años. Sí, 6 años. Sí, praticamente 7 años, sí. Sí, porque luego hay seminaristas que se han muerto en el proceso de llegar a la ordenación por tantos años. Y llega usted a su ordenación y cuéntenos esa ordenación, la familia, vino toda la familia. ¿Qué pasó el día de su ordenación? Esse processo do seminário El proceso del seminario foi difícil, fue difícil porque 3 vezes tive que estar fora. porque 3 veces tuve que estar fuera. Uma vez fui expulso, Una vez fue expulsado, 2 vezes fui convidado a me retirar. 2 veces fue invitado a retirarse. Mas quando fui expulso, Pero cuando me expulsaron foi por um equívoco. fue por una equivocación. E depois fui chamado de volta. Y después me llamaron de vuelta. E quando fui convidado a me retirar, Cuando me invitaron a retirarme, foi porque pensavam que estava enfermo porque pensaban que yo estaba enfermo e queriam que fizesse um tratamento, y quisieran que yo me hiciera un tratamiento. porque os meus pés perderam um pouco do movimento. Porque mis pies perdieron un poco movimiento. Mas eu queria ficar no seminário. Pero me quería quedar en el seminario. Mas meu reitor disse, primeiro tem que cuidar-se. Pero mi director dijo, primero tiene que cuidarse. Então obedeci. Entonces obedecí. Mas depois a Virgem me trouxe de volta. Pero después la Virgen me trajo de vuelta. Mas uma graça muito especial. Una gracia muy especial. Mesmo estando fora, Aún estando afuera, pude estudar, pude estudiar, continuar a teologia. continuar la teología. E quando voltei, Y cuando regresé, consegui recuperar todas as matérias conseguí recuperar todas mis materias. e terminar junto com a minha turma. Y terminar junto con mi grupo. Sim. ¿Y los pies se arreglaron? Será claro. Sou missionário. Ajá. Ando muito. Camino mucho. Ajá. Sí. Pero no lo van a ver en la cámara, pero usted usa sandalias, zapatos muy, muy sencillos, no botas ni zapato fuerte, sino zapato muy, muy sencillo. Porque eu sou secular, mas vivo em uma fraternidade que tem uma regra franciscana. Soy secular, pero vivo en una fraternidad que vive la regla franciscana. Muy bien. Uma espiritualidade mariana, Una espiritualidad mariana, mas uma regra franciscana. pero una regla franciscana. Y llega el día de la ordenación. Foi dia muito bonito. Un día muy lindo. Por fim, a ordenação aconteceu no dia 8 de dezembro. Por fin la ordenación ocurrió el día 8 de diciembre Do jubileu do ano 2000. del año 2000. El día de la Inmaculada. Inmaculada? Sim. Para mim foi grande presente. Un gran ¿Usted regalo para escogió mí. ese día o coincidió ese día? Meu bispo marcou que não era um domingo. No era un domingo. E ele perguntou se preferia o domingo ou na sexta-feira, Él me preguntó si quería el domingo o el viernes, que era o dia da Imaculada que era Conceição. el día de la Inmaculada Concepción. E prontamente eu disse, Imaculada Conceição. Y de inmediato le dije Inmaculada Concepción. Havia em minha cidade natal, En mi ciudad natal, que se chama Jaraguá, que se llama Jaraguá, só havia um padre solamente había un padre que tinha nascido ali. que había nacido allí. E já havia 70 anos que este padre havia morrido. Y ya había pasado 70 años que él había fallecido.
Então, nunca mais houveram novas vocações. Nunca más hubieron nuevas vocaciones. E então fui ordenado junto com um outro sacerdote Yo fui ordenado junto con otro sacerdote que também era da mesma cidade. que también era de la misma ciudad. Foi um grande evento, Un gran evento. porque aquela cidade, aquela geração nunca tinha visto uma ordenação. Porque aquella ciudad y generación nunca habían visto una ordenación. Não sabiam o que Dos era. generaciones, por lo menos, ¿sí? 70 años, Sim. Ajá. 70 años. Então, foi uma coisa maravilhosa. Fue una cosa maravillosa. E era um dia de semana, Era un día de semana, não era feriado, no era feriado. mas a igreja encheu-se tanto, Pero não la couberam iglesia- as pessoas. Pero la iglesia se llenó tanto que no cabían las personas. E todos queriam participar daquele momento. Todos querían participar de aquel momento. Foi muito especial. Muy especial. ¿Y papá y mamá? Estavam ali, Estaban allí, muito felizes. muy felices. Pedi muito a Deus a graça de que Pedí os mucho meus a Dios la pais, gracia de que mis padres, especialmente minha mãe, especialmente mi madre, pudessem estar em minha ordenação. pudieran estar en mi ordenación. Porque a minha mãe era muito doente Porque mi mamá era muy enferma, e era muito trabalhadora, muy trabajadora, muito uma mulher dada à caridade. una mujer dada a la caridad. Quando jovem era enfermeira, Cuando joven era enfermera, mas depois que casou-se, después se casó, dedicou-se somente à família, se dedicó solamente a la familia, mas ajudava muito os doentes e os pobres. pero ayudaba mucho a los enfermos y a los pobres. Quando havia alguma pessoa doente, Cuando había alguna persona enferma, sempre a procuravam. siempre la buscaban, E especialmente quando eram enfermidades mais graves e repugnantes. especialmente cuando eran enfermedades más graves y repugnantes. Pessoas que, por exemplo, tinham câncer em fase terminal. Por lo menos personas con cáncer terminal. Também pessoas que haviam a lepra, hanseníase, O personas con lepra, que ninguém queria cuidar. que nadie quería cuidar. E ela sempre cuidava, Y ella siempre los cuidaba, gratuitamente, por amor. gratuitamente, por amor. Aquela foi a maior catequese que minha vida recebeu. Aquella fue la mayor catequesis que mi vida recibió. E por isso desejava muito que ela estivesse na minha ordenação. Por eso deseaba tanto que ella estuviera en mi ¿Ella ordenación. ya partió a la casa del padre? Este ano, próxima semana, fazem 10 anos que ela morreu. Hace 10 años que ella murió, la próxima semana. Mas como já havia preparado o coração pela caridade, Pero como ya había preparado el corazón por la caridad, quando eu comecei na igreja, ela também começou. y cuando yo comencé, ella también comenzó en la iglesia. Deus lhe deu a graça de unir a caridade uma vida também espiritual. Dios le dio la gracia de unir la caridad a una vida espiritual. Já rezava o terço todos os dias, Ya rezaba el rosario todos los días ia à Santa Missa y iba a la Santa Misa e continuava a caridade. y continuaba su caridad. Então, sinto-me feliz porque Deus deu a graça de ela ter completado a sua vivência cristã. Entonces me siento muy feliz porque Dios le dio la gracia de ella completar su vida espiritual. Me gusta muchísimo este punto, padre, que usted menciona, porque hay gente que va solamente a la caridad, sin la vida espiritual, y es como una filantropía, que no es mala, no es que es mala, pero la caridad unida con la vida espiritual es donde está la realización completa de lo que el Señor nos ha pedido, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Y lo tuvo usted una gran enseñanza, mamá y el obispo. Así que eso ya todo se fue metiendo en su proyección como misionero ahora. Sí. E depois desta ordenação, Después de esta ordenación, o bispo me chamou el obispo me llamó e me disse: y me dijo, você tem espírito missionário. usted tiene espíritu misionario, Tenho uma missão para você. tengo una misión para usted. Então, me mandou para uma paróquia Entonces me mandó a una parroquia onde jamais havia tido um sacerdote. donde nunca había habido un sacerdote. Um sacerdote da cidade vizinha Un sacerdote de la ciudad vecina dava assistência uma vez ao mês, daba asistencia una vez al mes, mas nunca houve um sacerdote residente. pero nunca hubo un sacerdote residente. Não havia casa, No había casa, não havia secretaria paroquial, no había secretariado parroquial, não havia nenhum... Havia apenas a igreja, apenas teníamos la iglesia. não havia carro, No había carro, não havia nenhum meio para poder evangelizar, no había ningún medio para poder evangelizar, somente o templo.
Solamente el tiempo. Era o maior município da nossa diocese. Era el mayor municipio de nuestra ciudad. Uma grande extensão territorial. Una gran extensión territorial. Havia 18 comunidades. Había 18 comunidades. Muito distante desta sede. Muy distantes de esta sede. Havia capelas. Habían capillas. Comunidades. Comunidades. Que eram distantes mais de 100 quilômetros. Que eran distantes por más de 100 kilómetros. Era difícil o acesso porque não havia asfalto, era apenas terra. Era difícil el acceso porque no había asfalto, era tierra. E era a cidade mais longe da sede também da nossa diocese. Y era la ciudad más lejos de la esto que sede. usted describe es algo parecido a lo que hoy conocemos como favelas. Não. Não? Não, isto é na zona rural. La La zona zona rural. rural. Sí, sí. Las favelas son en las grandes ciudades, Isto. barrios en Río de Janeiro. Sim, exato. Ajá, As favelas são nas grandes cidades ajá. e estas eram situações, esta onde estava era na zona rural, pequenas populações muito pobres. Zona rural, pequeñas poblaciones. Vamos a ir a unos breves mensajes que tenemos en este momento para ustedes, pero esto está mejor que cualquier telenovela, porque esto es de la vida real. ¿Quiere conocer cómo continúa esta proyección? Quédese con nosotros. No se le ocurra irse a ningún lado. Volvemos con el padre Rodrigo, con nuestra queridísima traductora que lo está haciendo muy bien. Así que volvemos enseguida. Quédese aquí. Esta música no es bossa nova, ni es samba. Aclaramos, me parece a mí que es más mexicano, tipo quebradita, que se usa ahora más, por ahí va la cosa. Pero bueno, muy bien, padre. Entonces, le asignan a una parroquia tipo rural, donde no tiene transportación. ¿Dónde vivía usted? No me diga que estaba abajo del altar, como las golondrinas en el templo de Salomón. Encontramos uma casinha Encontramos una casita muito pobre muy pobre e que me cederam por alguns meses. y me cedieron por unos meses. Não havia nenhum móvel. No había ni un móvil, ¿Mueble? mueble, Mas eu fiquei muito feliz. pero me quedé muy feliz. ¿Quién cocinaba? ¿Cómo comía? Eu cozinhava, Yo cocinaba, fazia tudo. hacía Porque todo. Não tínhamos dinheiro para poder contratar No pessoas. teníamos dinero para contratar a personas. Não tínhamos nem casa. No teníamos ni casa, Então, mas Deus foi muito providente. pero Dios fue muy providente. E pouco a pouco começamos a trabalhar com a comunidade. Y poco a poco comenzamos a trabajar con la comunidad. Mas foi difícil. Pero fue difícil. A primeira missa que celebrei, La primera misa que celebré, havia apenas 30 pessoas. habían apenas 30 personas. Permítame una cosa, ¿y más o menos cuánta gente había en el área? O município tinha 5.000 pessoas. El municipio tenía 5.000 personas, Mas aquela cidade, pero aquella ciudad, quase 2.000. casi 2.000. Y solamente 30 personas venían. Apenas 30 pessoas. Apenas. Ujú. E mesmo assim, Y aún así, apenas 4 foram à comunhão. apenas 4 fueron a comulgar. Porque expliquei que para se comungar há que se estar preparado. Porque yo expliqué, para comulgar tiene que estar preparado. Porque havia muitas pessoas com a vida irregular. Porque había muchas personas con una vida irregular. Não era por maldade, mas pela situação, pela No circunstância. era por maldad, era por la situación y las circunstancias. Mas tampouco poderia tratar o sacramento com leviandade. Pero tampoco podía tratar el sacramento con Ligereza. Con ligereza, Sí, sí. sí, sí. Então, expliquei com amor a eles Entonces expliqué con amor a que era ellos necessário, que era primeiro, necessário adequar a vida à palavra de Deus, adecuar la vida a la palabra de Dios, ao menos tentar, al menos intentar, e para depois receber os sacramentos. y para después recibir los sacramentos. Alguns compreenderam, Algunos entendieron, outros no princípio não. otros en el principio no, Mas pouco a pouco pero poco a poco começaram a chegar. comenzaron a llegar. Ia de casa em casa.
Íamos de casa Fui em em casa. todas as casas. Fui em todas as casas. Mais ou menos havia ali umas 500 casas. Había más o menos unas 500 ¿Y casas. su medio de transporte eran estos 2 pies? 2 pés. 2 pies. Mas depois Pero después me regalaram pequeno carro, me regalaron un pequeño carro, Fusca, Volkswagen. un Volkswagen. Mas era muito velho. Pero era muy viejo. E tinha que ir para essas comunidades muito distantes. Y tenía que ir a estas comunidades muy distantes. Muitas vezes o carro quebrou-se no caminho. Muchas veces el carro se quebró en el camino. Mas rezamos à Virgem Pero rezamos a la Virgen e pedimos a ela que providenciasse os meios. y le pedimos a ella que nos providenciara los medios. E meu reitor Y mi redactor, do seminário, el rector del seminario, que já tinha voltado, era um alemão, tinha voltado para a Alemanha, que había regresado a Alemania, me deu de presente um carro. me regaló un carro. Então, ficou mais fácil ir às comunidades. Me quedó más ¿Era- fácil ir él a las era alemán? comunidades. Sim, meu reitor era um alemão. ¿Y le regaló un Mercedes-Benz? Não. Uma picape, mas já usada, mas que servia muito bem. Una pickup usada, pero servía muy bien. E pouco a pouco, trabalhando, Poco a poco trabajando, podemos construir a casa, pudimos construir la casa, comprar mais um carro, comprar otro carro, construir um salão paroquial, construir un salón parroquial, equipar a sacristia com os materiais para o culto, equipar la sacristía con los materiales para el culto. porque não havia nada. Porque no había nada. ¿Pero esto todo está usted solo o ya tiene alguien más? Solo todo este trabajo. E, sobretudo, uma intensa catequese. Y sobre todo una intensa catequesis. Nos fins de semana, sábado e domingo, Los fines de semana, sábado y domingo, tinha 8 missas. tenía 8 misas. 4 no sábado e 4 no domingo. 4 el sábado y 4 el domingo. E durante a semana, Durante la semana, ia cada dia em 2 comunidades. iba cada día en 2 comunidades. Padre, ¿cuántas horas dormía usted? Não muitas, mas era suficiente. No muchas, pero era Sí, pero deme suficiente. un número. 5, 6 horas. 5 Me o 6 imaginé. horas. Ajá. Pero Mas- no siesta al mediodía. 5 o 6 horas total y después sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves en la misión. Era muito desgastante, Era muy desgastante, mas era algo muito feliz pero também. algo muy feliz también. Porque era possível ver a obra de Deus acontecendo. Porque era posible ver la obra de Dios aconteciendo. Fiquei naquela paróquia 2 anos e meio. Me quedé en aquella parroquia 2 años y medio. E pela graça de Deus, Por la gracia de Dios, foi possível deixar uma boa estrutura fue posible dejar una buena estructura material. Então, a casa, sala de catequese, la sala, el salón de catequesis, salão paroquial, el salón parroquial, 2 carros. 2 carros. Agora já eram novos. Ahora ya eran nuevos E todas as comunidades, y todas las comunidades, 18, equipadas com os materiais litúrgicos, equipadas con los materiales litúrgicos para que se celebrasse dignamente para que se celebrase dignamente o santo sacrifício da missa. el santo sacrificio de la misa. E quando terminei essa missão, Cuando terminé esa misión, meu bispo disse: mi obispo me dijo, agora podes começar a tua obra. ahora puedes comenzar tu obra. E nos presenteou com 2 casas na sede da diocese, Y nos presentó con 2 casas en la sede de la ciudad para começarmos a viver esse chamamento, para comenzar a vivir ese llamamiento, este carisma que Deus havia colocado em meu coração. ese carisma que Dios había colocado en mi ¿Cómo corazón. recibió usted el carisma? ¿Cómo concibió usted lo que Dios quería de esta obra? Desde que entrei no seminário, Desde que entré en el seminario, havia uma grande inquietude había una gran inquietud de fazer tudo o que fosse possível de hacer todo lo que fuera posible para despertar as pessoas para despertar a las personas, para amarem Jesus. para amar a Jesús. A mim fazia eu tinha e ainda tenho, mas uma grande angústia Yo tenía y todavía tengo una gran angustia que
há muita indiferença para com Deus. Hay mucha indiferencia para con Dios. Porque quando se conhece a história da salvação, Porque cuando se conoce la historia de la salvación, não é possível ser indiferente no es posible ser indiferente a Jesus Cristo, a Jesús Cristo, o que Ele fez por nós. por lo que Él hizo por nosotros. Então, eu queria fazer alguma coisa a mais. Por eso quería hacer alguna cosa más. Claro, temos a igreja, os Claro, sacramentos, tenemos la iglesia, los sacramentos, mas as pessoas não dão muita importância a isto. pero las personas no dan mucha importancia a esto. Queria algum meio para despertá-las. Quiero algún medio para despertarlos. E durante o seminário, Y durante el seminario, Deus providenciou Dios me providenció o conhecimento el conocimiento da mensagem de Fátima del mensaje de Fátima e, ao mesmo tempo, y al mismo tiempo do Tratado da Verdadeira Devoção, y el Tratado de la Verdadera Devoción, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. escrito por San Luis de María de Montfort. E aquilo para mim foi uma grande descoberta. Y aquello para mí fue un gran descubrimiento. E senti-me chamado Y sentí mi llamado a fazer conhecida aquela consagração a hacer conocida esa consagración que entendi que era a mesma coisa que Nossa Senhora pedia em Fátima. que entendí que era la misma cosa que Nuestra Señora pedía en Fátima. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Compreendi que a devoção ao Imaculado Coração Comprendí que la devoción al Inmaculado Corazón, era aquela perfeita devoção, aquella perfecta devoción, aquela total consagração. aquella total consagración, Total consagração a Jesus por Maria. total consagración a Jesús por María. O que eu queria era amar mais a Jesus Lo que yo quería era amar más a Jesús e que as pessoas também o amassem. y que las personas también lo amasen. E compreendi Y comprendí que a melhor forma que la mejor forma de alcançar este objetivo de alcanzar este objetivo é aprender com Maria es aprender con María, o verdadeiro amor ao Filho. el verdadero amor al Hijo. Usted conoce perfectamente bien la primera manifestación de Jesús en Caná de Galilea. Sim. Es muy interesante que cuando se presenta el problema de la falta de vino, no fueron con Jesús, vinieron con María. Le presentaron el problema a María. Y María no dijo, yo les voy a resolver el problema, fue a Jesús. Exatamente. Y es cuando tenemos la primera manifestación del Señor por esa intercesión de María a Jesús y Jesús resolviendo. Qué hermoso esta conjunción que usted captó como el carisma de la obra. Era exatamente isso. Era exactamente esto. Foi para mim uma resposta. Fue para mí una respuesta. Porque Jesus nos entregou a Maria. Porque Jesús nos entregó a María. Na cruz, isto En está la bem cruz. claro. En la cruz esto está bien claro. Ele nos consagrou a ela, Él nos consagró a ella, nos entregou a Maria, nos entregó a María, com o objetivo como objetivo de que ela nos ensinasse de que ella nos enseñase a fazer tudo o que Ele mandou. a hacer todo lo que Él mandó. As bodas de Caná Las bodas de Caná ilustram maravilhosamente ilustran maravillosamente o exercício este ejercicio da maternidade espiritual de Nossa Senhora. de la maternidad espiritual de Nuestra Señora. É só Jesus que salva. Solo Jesús que salva. Mas para que nós possamos ser salvos, Pero para que nosotros podamos salvarnos, temos que nos manter na graça dele. nos tenemos que mantener en la gracia de Él. E isto acontece quando nós fazemos o que ele mandou, Y esto pasa cuando nosotros hacemos lo que Él mandó, quando obedecemos os seus mandamentos. cuando obedecemos sus mandamientos. Para mantermos-nos na graça, precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Para mantenernos en la gracia, necesitamos mantenernos en la gracia de Dios. Por isto, ele nos entregou a ela, Por eso Él nos entregó a ella, para que ela nos ensinasse para que ella nos enseñara a fazer tudo o que ele mandou. a hacer todo lo que Él mandó. Então, isto para mim Esto para mí, foi uma grande descoberta. un gran descubrimiento. Não era nenhuma novidade, No era novedad, mas para mim tornou-se. pero para mí Una gran se descubierta. volvió un gran descubrimiento. Sí. Hay un punto creo que es clave de lo que usted está mencionando, esta mutua entrega, porque no solamente le dijo a Juan, sino a María, le dijo, aquí tienes a tu hijo. Y María, que siempre fue obediente desde el primer instante, cumplió también con ese mandato que le dejó Jesús de tomarnos, adoptarnos como hijos y llevarnos hacia ese hijo. Qué hermosísima este momento de lo que ocurrió en los últimos minutos en la cruz, Padre. Exatamente. Exactamente.
Nossa Senhora, Nuestra Señora, ela recebeu uma missão. ella recibió una misión. Quando Jesus Cuando Jesús nos entregou a ela, nos entregó a ella, isto significa consagrar. esto significa consagrar. Por isso que, aqui quero abrir um parênteses, Por eso es que aquí quiero abrir un paréntesis. a consagração La consagración não é uma invenção de algum santo. no es una invención de algún santo A instituição de um papa ou de uma o pessoa la importante. institución de un papa o una persona importante. Foi o próprio Cristo Fue el propio Cristo quem nos entregou a quien Maria. nos entregó a María. E quando ele diz, Y cuando él dijo, mulher, eis Mujer. aqui o teu filho, aquí está tu hijo, e na pessoa de João, en la persona de Juan, todos nós estávamos representados. todos nosotros estamos representados. Ele não, a palavra mãe, La palabra madre, quando ele diz, cuando él dijo, eis aqui a sua madre, esta aquí es su madre, não é apenas uma palavra carinhosa. no es apenas una palabra cariñosa, É uma palavra técnica. una palabra técnica, Designa uma missão. designa una misión. Ela recebeu a missão Ella recibió la misión de nos educar na fé, de educarnos en la fe, de nos formar de formarnos na fé. en la fe. E isto, o magistério da igreja sempre afirmou, Esto el magisterio de la Iglesia siempre afirmó, que a entrega a Maria que la entrega a María tem o objetivo tiene un objetivo de nos aproximar mais de Jesus. de aproximarnos más a Jesús. E é importante que todos os cristãos, Es importante que todos los cristianos, como diz o Vaticano II, como dice el Vaticano em II, Lumen Gentium capítulo 8, Lumen Gentium, Lumen Gentium, en el capítulo 8, que se acerquem de Maria que se acerquen a María para aprender com ela para aprender con ella o perfeito seguimento de Cristo. el perfecto seguimiento a Cristo. Creo que es este mismo documento, padre, que tiene una frase que a mí me impacta muchísimo, que dice que María vela por los hermanos de su Hijo que aún peregrinan hacia la patria eterna. Es una de las frases de Vaticano II. Para mí es quizá la más que a mí en lo personal me toca. María vela por los hermanos de su Hijo, la Madre, que peregrinamos hacia la patria. Ahí está la misión, la encomendada. Exatamente. E este foi o meu chamado. Ese fue mi llamado. Foi semelhante ao que aconteceu no meu chamado ao sacerdócio. Fue semejante a lo que aconteció en mi llamado al sacerdocio. Quando li a mensagem de Fátima, Cuando leí el mensaje de Fátima, e o livro escrito por Monfort, o Tratado el da libro Verdadeira escrito por Devoção, Montfort del Tratado de la Verdadera Devoción, compreendi que poderíamos ajudar mais comprendí que podríamos ayudar más aos nossos católicos, aos nossos a cristãos, nuestros católicos y cristianos a amar a Cristo a amar a Cristo de uma maneira mais de intensa. una manera más intensa Se levarmos si llevamos todos eles a todos ellos a se consagrarem a Maria. a consagrarse a María. E depois foi para mim Y después fue para mí uma grande alegria una gran alegría ver o testemunho do grande Papa João Paulo II, ver el testimonio del gran Papa Juan Pablo II, porque ele traduzia na sua vida porque él tradujo en su vida aquilo que eu queria dizer, aquello que yo quería decir, a doutrina e a espiritualidade que eu queria la apresentar, doctrina y la espiritualidad que yo quería presentar, porque ele fez esta consagração porque él hizo esta consagración quando era seminarista, cuando era seminarista. e Nossa Senhora conduziu toda a vida dele. Y Nuestra Señora condució toda la vida de él. O Papa João Paulo II, El Papa Juan Pablo II, Santo Padre, Santo Padre, ele dizia él decía, que lia o tratado leía todos el os dias tratado todos los días e sabia quase todo ele de cor, y se sabía todo él casi de memoria, mesmo como Papa, así como el Papa. e tomou como lema do seu pontificado, Y tomó como lema de su pontificado, totus tuus. datus, Exatamente, o totus tuus do Papa datus tus. é o resumo, o totus tuus do Papa João Paulo II El datus tus de Juan Pablo II é o resumo desta total consagração es el resumen de esta total consagración ensinada por Monfort. enseñada por Montfort. Qué bueno que usted mencionó, porque yo sé de mucha gente que cuando veía a Juan Pablo II y este que era su lema, su logo, por llamarlo de una manera, no entendían esto. En primer lugar, esto está en latín, quiere decir totalmente tuyo, totus tuos, todo tuyo. Y este era el lema de un papa que fue cristocéntrico, pero que fue a la vez, como usted dice, con una visión clarísima del papel de María dentro de nuestro caminar hacia Jesús. Exatamente. Exactamente. E era tudo o que eu queria. Y era todo lo que yo quería.
ter um amor apaixonado por Jesus. Tener un amor apasionado por Jesús. E ajudar as pessoas a amá-lo com todo o Y coração. ayudar a las personas a amarlo con todo su E corazón. nós, toda a nossa geração, Y toda nuestra generación foi testemunha fue testimonio deste amor apaixonado de este amor apasionado que o Papa João Paulo II que el Papa Juan Pablo II teve a Jesus Cristo. tuvo a Jesucristo. E o segredo dele Y el secreto de él foi justamente fue justamente esta entrega total a Maria. esta entrega total a María. Isso nos faz entender Eso nos hace entender que a total consagração a Maria que la total consagración a María é totalmente cristocêntrica. es totalmente Tem cristocéntrica. por objetivo Tiene por objetivo nos levar nos a Jesus llevarnos a Jesús e nos ensinar a amá-lo sempre mais. y enseñarnos a amarlo siempre más. Yo tengo aquí una fecha, creo que es muy importante, el 16 de julio del 2003. Sim. Es cuando propiamente se funda lo que es la fraternidad, el Arca María, el Arca de María. Cuéntenos cuál es el propósito, el carisma de ya esto, ponerlo ya como una fundación. Depois que saí da paróquia, Después de que salí de la parroquia e o bispo disse que eu deveria começar a missão, y el obispo dijo que yo debería comenzar mi misión, então a minha missão era esta: mi misión era esta: formar um grupo de pessoas, formar un grupo de personas religiosos e leigos, religiosos y laicos que se dedicassem que se dedicasen a viver e a difundir a vivir y a difundir esta total entrega a Jesus por Maria. esta total entrega a Jesús por María. O objetivo era um só: El objetivo era solo uno: ajudar as pessoas ayudar a las personas a tomarem consciência do seu batismo a tomar conciencia de su bautismo e assim a vivê-lo de maneira mais intensa. y así a vivirlo de manera más intensa. E a consagração nos ajuda nisto. Y la consagración nos ayuda en esto. Quem lê o Tratado da Verdadeira Devoção, Quien lee el Tratado de la Verdadera Devoción, escrito por Montfort, escrito por Montfort, compreende que comprende que esta consagração esta consagración não é outra coisa no es otra cosa do que a renovação do batismo. que la renovación del bautismo. Então, este foi o meu chamado. Este fue mi llamado. E o bispo discerniu este carisma Y el obispo discernió este carisma e disse a mim que deveria começar. y me dijo que debería comenzar. Jamais teria começado Jamás tenía comenzado. se o bispo não tivesse mandado fazê-lo. Si el obispo no me hubiera mandado a hacerlo. E já havia um grupo de moças Y había un grupo de muchachas que tinham começado a rezar que habían comenzado a rezar já faziam 4 anos, hace 4 años para saber se esta era a vontade de Deus. para saber si esta es la voluntad de Dios. E em 2003, En el 2003, precisamente 16 de julho, el 16 de julio precisamente, dia de Nossa Senhora do Carmo, Día de Nuestra Señora del Carmen, os primeiros irmãos e irmãs los primeros hermanos y hermanas começaram o seu tempo de comunidade. comenzaron su tiempo de comunidad. O bispo mesmo El obispo mismo nos deu 2 casas, nos dio 2 casas, uma para as irmãs una para las hermanas e outra para os irmãos. y otra para los hermanos. E aí começamos a viver em comunidade Y ahí comenzamos a vivir en comunidad e também a acolher os doentes abandonados y a traer a los enfermos y abandonados, e a cuidar deles, cuidar de ellos. porque a devoção a Maria Porque la devoción a María não é apenas uma coisa teórica. no es solamente una cosa teórica, Ela nos leva a viver a fé, ella nos lleva a vivir la fe, a adoração a Deus la adoración a e o Dios serviço ao y próximo. el servicio al prójimo. Assim, nós, junto com a oração e adoração que temos em nossas casas, Así nosotros juntos con la adoración y adoración que tenemos en nuestras casas, nas que são possíveis, en las que son posibles, temos acolhimento dos doentes e dos abandonados. tenemos acogimiento de los enfermos y abandonados. Construímos também algumas casas da gestante Construimos también casas para las embarazadas, para que não façam aborto. para que no aborten, E porque estes são os mais frágeis porque son los más frágiles e são aqueles em perigo de ser extintos, y son los que están en peligro de extinguir, onde não podemos fazer acolhimento donde no podemos acogerlos porque não temos condições. porque no tenemos condiciones. Nós vamos ao encontro dos pobres Nosotros vamos al encuentro de los pobres através da pastoral de rua, a través de la pastoral de Boa, calle, de calle. Ujú. e também nos hospitais. Y también en los hospitales, E para estar com os pobres, para estar con los pobres, rezar com eles, rezar con ellos, dar comida se é preciso, darle comida si es preciso, falar de Deus, hablarle de Dios, dividir pouco do sofrimento. dividir un poco el sufrimiento.
Esto empezó en 2003. 2003. Mucho antes de que llegara Francisco, hoy día, Sí. a tomar el timón de la iglesia. Y creo que una de las claras llamadas del Papa Francisco lo están ustedes cumpliendo desde entonces, que es salir a las periferias existenciales. No quedarnos solamente en nosotros, en una espiritualidad muy personal, muy cerrada, que no es que sea mala, pero creo que el Papa hoy día nos está hablando claramente. Esta adoración al Santísimo, este tiempo de oración, tiene después que producirse en el salir y llegar a todas estas periferias que necesitan recibir ese amor de Cristo. Este es el carisma. Exatamente. O nosso carisma é viver e difundir a total consagração. Nuestro carisma es vivir y difundir la total consagración. Mas o item viver, Pero ahí tiene que vivirlo. o item viver comporta, Esto comparte, a vivência la implica vivencia implica na oração e na adoração, la adoración y la oración, no serviço aos pobres en el servicio a los pobres e na evangelização. y la evangelización. Então, a devoção a Nossa Senhora, Entonces la devoción a Nuestra Señora, e isto é importante dizer, y esto es muy importante decirlo, nos leva nos a lleva uma vida cristã em todos os aspectos. una vida cristiana en todos los aspectos. A caridade que nós fazemos La caridad que nosotros hacemos não é filantropia, no es filantropía, mas é fruto daquilo que nós acreditamos. pero es el fruto de aquellos que nosotros creemos. Nós temos 25 casas Tenemos ahora 25 casas em 8 países en 8 do países del mundo. Me E- permite solamente mencionar los que tengo aquí, que tengo aquí: Italia, Portugal, España, Paraguay, Austria, Colombia, Angola. Son los países que están, quizá hay alguno nuevo que está. Y Brasil. Y Brasil, Brasil. por supuesto. Ujú. ¿En Estados Unidos están estableciéndose ya en este país o todavía Estamos rezando Estamos rezando para que se abra as portas para uma fundação que aqui. se abran las puertas para una fundación. no? Bueno, Sonia. No está aquí solamente para traducir, vamos a ver qué quiere Dios en Orlando. Então, é muito importante que as pessoas compreendam Es muy importante que las personas entiendan que quando nós vivemos bem a fé, que cuando nosotros vivimos bien la fe, nós somos levados a uma vida de caridade e de serviço. somos llevados a una vida de caridad y servicio. Padre, el tiempo se nos ha ido volando, me quedan un par de minutos. Esta literatura que usted tiene aquí, ¿qué es? ¿Se puede ofrecer a la gente que tenga interés en conocer más la... Sim, dentro da nossa missão, Dentro de nuestra misión nós devemos difundir a consagração, debemos difundir la consagración, porque este é o meio pelo qual as pessoas viverão melhor a fé. porque este es el medio por el cual que las personas vivirán mejor la fe. E por isso, difundimos os livros. Hace la difusión de los libros, O Tratado da Verdadeira Devoção. el Tratado de la Verdadera Devoción. Este se puede conseguir en cualquier librería católica. A maior parte das livrarias católicas o tem. Ujú. Este libro, Nós também o temos e Nosotros también lo tenemos difundimos. y difundimos. Como esta consagração não é uma consagração qualquer, Esta consagración no es una consagración cualquiera, ela exige o conhecimento. ella exige el Por isso, conocimiento, há que se ler o tratado. por eso hay que acceder al tratado. E depois do tratado, para depois se da- fazer a consagração, Y después del tratado para hacer la consagración, há de se fazer um mês de se preparação. tiene que hacer un mes de preparación. São os exercícios espirituais. Son los ejercicios espirituales. Aqui nos Estados Unidos, Aquí en los Estados Unidos começou-se a difundir bastante. se comenzó a difundir Os bastante 33 dias. los 33 días, Mas falta que muitos leiam o tratado. pero falta que muchos lean el tratado. E para esse que estava mostrando, Y este que usted está é mostrando, um livro de orações, un libro de oraciones, onde os católicos encontram um roteiro de vida espiritual. donde los católicos encuentran un rotaje de vida espiritual. As orações de manhã, à tarde, à noite, Las oraciones de la mañana, tarde y noche, e essas principais devoções de nossa y fé. las principales devociones de nuestra lo fe. interrumpo porque quiero leer para todas las personas de radio la dirección de donde pueden tener acceso directamente a la obra. Es www.arcademaria.com o ir al Facebook, que es pe.rodrigomaría, es el nombre del padre, y el contacto aquí en Estados Unidos es Claudia McFadden, y su teléfono es 407-860-4832. Padre, el tiempo se nos fue. La gente va a tener que recurrir a la página para conocer mucho más de esto. Ok. Yo le voy a pedir un último favor, que nos dé usted la bendición. Sim.
Quero agradecer a oportunidade. Quiero agradecer la oportunidad. Foi grande privilégio. Fue un gran privilegio. E deixo, então, ao nosso povo, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, Y dejo a todos los oyentes y espectadores a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E que a Virgem sempre vos proteja. Amén. Padre, muchísimas gracias. Espero que esta señora siga sirviendo, aparte de este gran servicio que nos has hecho hoy, Sonia, ¿verdad? Rita, una bendición para tu familia. Amén. Allá en Orlando, y espero que en un futuro podamos volverlos a tener para hablar mucho más de esta misión preciosa. Y a ustedes, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces, chao, chao. Amém. Amén. Muito obrigado.